Ella puede caminar, pero su prometida no la deja. La voz del niño tembló, pero no por miedo, sino por indignación. El millonario Pablo se quedó paralizado. El viento suave de la tarde movía los árboles del enorme jardín de su mansión en San Isidro, Lima. La Casa Blanca detrás de ellos parecía un palacio silencioso, imponente, perfecto. Pero lo que estaba a punto de escuchar iba a romper esa perfección para siempre. Frente a él, su hija Valentina, sentada en una silla de ruedas, miraba hacia el suelo. Sus manos pequeñas estaban entrelazadas con fuerza, como si intentara sostener un secreto demasiado pesado para su edad. Y al lado, un niño con la ropa sucia, el rostro manchado de barro y los ojos encendidos de coraje, apuntaba directamente hacia Pablo. «Se lo juro, señor. Ella puede caminar. Yo la vi». El corazón del millonario comenzó a latir con violencia. Durante años, médicos en Miami, Madrid y Buenos Aires le habían repetido lo mismo. Su hija tiene una condición irreversible. Debe aceptar la realidad. Lo mejor es adaptar su vida a la silla. Y él pagó millones. Pagó terapias, cirugías experimentales, especialistas de renombre internacional. Pagó todo, excepto algo que jamás imaginó que necesitaría pagar: la verdad. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal, porque aquí contamos historias que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? ¿Estás en Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Lima? Me encantaría leerte, porque lo que Pablo estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, cambiaría la tuya también. Pablo se agachó lentamente frente al niño. Su traje gris oscuro contrastaba con la ropa desgastada del pequeño. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz controlada. «Mateo. Mateo, lo que estás diciendo es muy serio». El niño tragó saliva. Sus manos estaban temblando, pero no bajó el dedo acusador. «Yo la vi en el jardín trasero, cuando la señora Camila no estaba». Camila. El nombre golpeó el pecho de Pablo como un martillo invisible. Camila era su prometida, elegante, sofisticada, siempre impecable. Había llegado a su vida 3 años atrás, justo después de la muerte de la madre de Valentina. Camila fue quien insistió en buscar los mejores médicos. Fue quien organizó los viajes. Fue quien coordinó las terapias. Fue quien convenció a Pablo de que su hija necesitaba protección constante, demasiada protección. Pablo miró a Valentina. «Hija, mírame». La niña levantó los ojos lentamente. En su mirada había algo que él no había visto antes. No era tristeza. Era miedo y culpa. «Valentina, lo que dice Mateo es verdad». La niña abrió los labios, pero no salió ningún sonido. El silencio se volvió insoportable. El sonido lejano de una fuente en el jardín parecía amplificarse como un eco cruel. Mateo dio un paso adelante. «Ella camina cuando nadie la ve, pero la señora Camila la regaña. Le dice que si intenta caminar otra vez, su papá se va a poner muy triste». El aire desapareció de los pulmones de Pablo. ¿Triste? Él nunca, jamás, permitiría que su hija creyera algo así. Pero entonces, un recuerdo comenzó a tomar forma en su mente. Hace 6 meses, una tarde lluviosa, Valentina había dicho algo parecido. «Papá, si yo camino, ¿te enojas?». Él había reído pensando que era imaginación infantil. Ahora esa risa le quemaba por dentro. Pablo colocó sus manos sobre los brazos de la silla. «Valentina, puedes intentarlo ahora». La niña negó con la cabeza rápidamente. «No, no puedo». Pero no sonaba como incapacidad. Sonaba como prohibición. Mateo miró al millonario con desesperación. «Ella puede, pero tiene miedo». Pablo sintió que algo oscuro comenzaba a desmoronarse dentro de él. Durante años creyó que su dinero podía comprar soluciones, pero nunca sospechó que quizá estaba financiando una mentira. El sol comenzaba a caer detrás de la mansión, tiñendo el cielo de naranja y dorado.
La escena parecía salida de una película, pero el dolor era real. Mateo, ¿cómo sabes todo esto? El niño respiró hondo. Mi mamá trabaja aquí en la cocina. Yo a veces espero en el jardín. Un día vi a Valentina de pie, caminando despacio, sonriendo. Pero cuando la señora Camila salió, ella volvió rápido a la silla. Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró las piernas de su hija, pequeñas, delgadas, inmóviles, o fingiendo estarlo. Su mente luchaba contra la idea. No quería creer que alguien pudiera hacer algo así. No con su hija, no en su propia casa, pero algo no encajaba. Demasiadas decisiones tomadas por Camila. Demasiadas veces en que ella insistió en acompañar sola a Valentina a las consultas. Demasiadas veces en que los informes médicos llegaban directamente a sus manos. Y él, ocupado, viajando, cerrando contratos en Santiago, Panamá, Monterrey, confiando, siempre confiando. Valentina comenzó a llorar en silencio. Lágrimas que parecían llevar años esperando salir. Pablo se arrodilló completamente frente a ella. Hija, mírame, te prometo algo. Si puedes caminar, aunque sea un paso, yo seré el hombre más feliz del mundo. Los ojos de la niña se llenaron de una esperanza tímida. Pero antes de que pudiera responder, una voz elegante y firme cortó el momento. ¿Qué está pasando aquí? Camila, de pie en la entrada del jardín, vestido blanco impecable. Cabello perfecto, sonrisa congelada. Pero en sus ojos había algo diferente. Algo que Pablo nunca había querido ver. Tensión, control, miedo a perder algo. Mateo, vuelve a la cocina. Ordenó con tono dulce pero firme. El niño no se movió. No, señora. Pablo se puso de pie lentamente. Camila, Mateo dice que Valentina puede caminar. Silencio. La brisa dejó de sentirse. Hasta los pájaros parecían haber callado. Camila soltó una pequeña risa. ¿En serio vamos a creerle a un niño que juega en el barro? Pero Pablo ya no estaba escuchando las palabras. Estaba observando el lenguaje corporal, los dedos tensos, la mandíbula rígida, los ojos evitando mirar directamente a Valentina. Y por primera vez en años, el millonario Pablo sintió algo que nunca había sentido frente a ella. Duda. El bloque termina aquí, pero lo que Pablo descubrirá en los próximos minutos pondrá en riesgo su compromiso, su reputación y la verdad sobre la salud de su hija. Y lo más inquietante, ¿desde cuándo estaba siendo manipulado dentro de su propia casa? El silencio en el jardín se volvió pesado. Camila avanzó unos pasos sobre el césped perfectamente cortado, sus tacones apenas hundiéndose en la tierra húmeda por el riego automático. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro, pero no lograba suavizar la frialdad que comenzaba a percibirse en su expresión. Pablo, amor, dijo con tono suave, casi maternal, no puedes dejarte influenciar por la imaginación de un niño. Mateo apretó los puños. No es imaginación, la vi. Valentina comenzó a temblar. Pablo notó el movimiento casi imperceptible de sus piernas. No era un espasmo, no parecía involuntario. Era tensión. Camila lo notó también. Sus ojos descendieron por un segundo hacia los pies de la niña, y luego regresaron rápidamente al rostro de Pablo. Esto no es momento para juegos, insistió Camila. Valentina necesita estabilidad, no fantasías, estabilidad. La palabra resonó en la mente del millonario como una advertencia disfrazada. Durante años, él había repetido esa palabra en reuniones médicas. Necesitamos estabilidad. Evitemos falsas expectativas. Protejamos su estado emocional. Pero ahora comenzaba a preguntarse, ¿estabilidad para quién? Mateo dio otro paso adelante. Señor Pablo, un día la escuché llorar en el cuarto. La señora Camila le decía que si caminaba, usted la iba a querer menos. El impacto fue inmediato. Pablo sintió un vacío en el estómago. Eso es absurdo, respondió Camila rápidamente. Este niño está mintiendo.
Pero la rapidez con la que habló no fue natural, fue defensiva. Pablo se giró hacia su hija. «Valentina, mírame». Ella lo hizo, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, yo no quiero que estés triste». Las palabras salieron débiles, casi quebradas. El mundo se detuvo. «¿Triste por qué, mi amor?» Valentina dudó. Miró a Camila. Ese simple gesto fue suficiente. Pablo lo vio. Y Camila también supo que él lo había visto. Un triángulo invisible de tensión se formó entre los tres. ¿Por qué? La voz de Valentina se apagó. Porque la tía Camila dijo que si yo mejoraba, tú recordarías más a mamá y te dolería. Pablo retrocedió un paso. El nombre de su difunta esposa, Mariana, apareció como una herida abierta. Mariana había muerto en un accidente automovilístico hace 4 años, en la carretera hacia Arequipa. Desde entonces, Pablo había vivido dividido entre el trabajo y la culpa. Sentía que nunca había estado lo suficiente en casa, y Camila llegó justo cuando más vulnerable estaba. Ella lo ayudó a organizar la casa, a coordinar médicos, a estructurar rutinas, pero también, lentamente, fue ocupando cada espacio. Las llamadas médicas pasaban por ella, los informes llegaban primero a sus manos, las decisiones se tomaban en privado, y él confiaba, porque confiaba en que nadie jugaría con el dolor de una niña. «Eso no es cierto», dijo Camila, ahora con un tono más firme. «Valentina está confundida». Mateo sacudió la cabeza. «No está confundida. Yo la vi caminar hasta el árbol grande del fondo». Pablo giró lentamente hacia el árbol que Mateo señalaba. Un viejo roble que estaba a unos 15 metros. 15 metros. No era una distancia imposible, pero tampoco era algo que una niña paralizada pudiera recorrer sola. El corazón de Pablo comenzó a latir con más fuerza. «Camila», dijo ahora con voz más fría, «¿por qué Valentina cree que caminar me haría daño?» Camila respiró hondo. «Porque está atravesando un proceso psicológico complejo. La pérdida de su madre dejó secuelas. Algunos niños desarrollan fantasías para sentirse especiales». «Fantasías». La palabra volvió a repetirse, pero ahora ya no sonaba convincente. Pablo comenzó a unir pequeños recuerdos que hasta ese momento había ignorado. Una vez, Valentina pidió ir sola al baño. Camila insistió en acompañarla. Otra vez, en una sesión de fisioterapia, el terapeuta comentó que había una ligera respuesta muscular en las piernas. Días después, ese terapeuta fue reemplazado. «Conflictos de agenda», explicó Camila. Pero ahora, todo parecía diferente. Mateo se acercó a Valentina. «Vali, si quieres, yo te ayudo». Camila reaccionó de inmediato. «Aléjate». Fue la primera vez que perdió completamente la compostura. Su voz dejó de ser suave. Fue autoritaria, cortante, y Pablo lo sintió. «Camila», dijo lentamente, «¿por qué estás tan alterada?» «Porque esto es cruel», respondió ella. «Están creando expectativas falsas». Pablo caminó alrededor de la silla de ruedas. Se agachó detrás de su hija. Sus manos temblaban ligeramente cuando tocó los frenos de la silla. «Valentina, solo si tú quieres, podemos intentarlo». La niña respiraba con dificultad. Miró otra vez a Camila, y luego a su padre. Había una lucha interna en sus ojos. Miedo contra deseo. Control contra libertad. Mateo extendió la mano. «Yo estoy aquí». Pablo sintió una mezcla de vergüenza y gratitud hacia ese niño pobre que, sin deberle nada, estaba defendiendo a su hija. Camila dio un paso hacia adelante. «Pablo, por favor, no hagas esto. Si ella intenta y no puede, será devastador». Devastador. Pero más devastador sería descubrir que había sido engañado durante años. Pablo se colocó frente a Valentina. «Hija, mírame solo a mí». Ella lo hizo. «Pase lo que pase, yo te voy a amar igual, caminando, sentada, corriendo, no importa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la niña. Sus dedos se aferraron al borde de la silla.
El jardín parecía contener la respiración. Camila estaba rígida. Mateo tenía los ojos brillando, y Pablo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Valentina apoyó las manos en los apoyabrazos. Intentó incorporarse, pero se detuvo. Miró a Camila. Ese simple gesto fue más revelador que cualquier palabra. Pablo lo vio claramente. No era incapacidad física, era miedo condicionado. «Camila», dijo ahora sin mirarla, «necesito que retrocedas unos pasos». Ella no respondió de inmediato, pero finalmente lo hizo. Un paso atrás, y luego otro. Valentina cerró los ojos, respiró profundamente y lentamente, muy lentamente, comenzó a levantarse. Sus piernas temblaban, no por parálisis, por falta de uso. Pablo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La niña quedó de pie, inestable, pero de pie. Mateo llevó las manos a la boca. Camila palideció. «Esto es peligroso», murmuró. Pero ya nadie la estaba escuchando. Valentina dio un paso, pequeño, inseguro, pero real. Y en ese instante Pablo comprendió algo devastador. Si su hija podía caminar, entonces alguien había decidido mantenerla sentada, y esa verdad apenas comenzaba a revelarse. El bloque termina aquí, pero la pregunta ahora es aún más peligrosa. Si Camila ocultó algo así, ¿qué más ha estado ocultando dentro de esa mansión? Valentina estaba de pie, temblando, frágil, pero de pie. El silencio en el jardín se volvió ensordecedor. Pablo sentía que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza brutal. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente abrazar a su hija y sacarla de allí para siempre. «Da otro paso, mi amor», susurró casi sin voz. Valentina lo miró. En sus ojos había miedo, pero también una luz nueva, una chispa que llevaba años apagada. Dio otro paso, luego otro. Sus piernas no estaban paralizadas, estaban debilitadas, como músculos que habían sido condenados a no usarse. Mateo sonreía, conteniendo las lágrimas. Camila, en cambio, estaba pálida, muy pálida. «Esto es irresponsable», murmuró. «Puede caerse». Pero Pablo ya no estaba escuchando advertencias. Solo veía a su hija caminando hacia él. Y cuando ella llegó a sus brazos, él la sostuvo con una fuerza que parecía querer recuperar todos los años perdidos. Valentina rompió en llanto. «Perdóname, papá. Yo no quería mentir». Pablo la separó suavemente para mirarla. «¿Mentir? ¿Quién te pidió mentir?» La niña apretó los labios. Miró hacia la casa. Luego hacia Camila. Y esa mirada lo dijo todo. El millonario sintió una mezcla de rabia y culpa. Rabia por la posible manipulación. Culpa por no haber visto antes las señales. Camila cruzó los brazos. Su postura ahora era más fría. «Pablo, esto es una escena emocional. Los niños pueden fingir cosas para llamar la atención». Mateo explotó. «No está fingiendo. Ella me dijo que la señora Camila le enseñó a quedarse quieta». Pablo levantó lentamente la mirada hacia su prometida. «¿Le enseñaste a quedarse quieta? Eso es ridículo. Respóndeme». Por primera vez, su tono no fue suave, fue firme, autoritario. Camila respiró hondo. «Pablo, los médicos dijeron que la movilidad era mínima. Si Valentina empezó a moverse un poco, fue por milagro o por error de diagnóstico. Pero no puedes insinuar que yo la obligué a algo». Pero la defensa sonaba demasiado calculada, demasiado preparada, como si esa posibilidad hubiera sido prevista. Pablo recordó algo, una conversación telefónica que escuchó accidentalmente semanas atrás. Camila decía: «Sí, entiendo, pero el acuerdo sigue en pie, ¿verdad?». Cuando él preguntó de qué se trataba, ella dijo que era sobre la organización de la boda. Pero ahora esa frase adquiría otro peso. Valentina seguía abrazada a él. «Papá, la tía Camila decía que si yo caminaba,
Tú ya no me necesitarías. Esas palabras fueron un disparo directo al alma. ¿Que yo no te necesitaría? ¿Que yo ya no sería especial? El mundo de Pablo comenzó a desmoronarse. Camila dio un paso adelante. Eso no es cierto. Ella malinterpretó, pero Pablo ya no estaba dudando. Había visto el miedo en los ojos de su hija cada vez que ella aparecía. Había visto cómo Valentina pedía permiso con la mirada. Había visto cómo sus avances eran siempre minimizados. Y ahora estaba viendo cómo la verdad salía a la luz. Mateo habló nuevamente, más bajo esta vez. Una vez la escuché decir que si Valentina se curaba, usted ya no estaría tan triste por su esposa. El nombre de Mariana volvió como una tormenta. Pablo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su mirada era distinta, más fría, más analítica. Camila, ¿por qué la idea de que mi hija mejore te incomoda? Ella levantó la barbilla. No me incomoda. Me preocupa que estés reaccionando de forma irracional. Irracional sería ignorar lo que acabo de ver. El aire entre ellos se volvió pesado. El cielo ya estaba oscuro. Las luces exteriores del jardín se encendieron automáticamente, iluminando la escena como si fuera un interrogatorio. Valentina dio otro pequeño paso, esta vez sin apoyo, y luego otro. Mateo aplaudió suavemente. Pablo sintió lágrimas en sus ojos, pero no eran solo de alegría, eran de traición. Camila comenzó a retroceder hacia la casa. «Esto es absurdo. Voy a llamar al doctor Salazar». El nombre activó otra alarma en la mente de Pablo. El doctor Salazar, el médico que había confirmado la supuesta irreversibilidad del caso. Siempre recomendado por Camila, siempre coordinado por ella. «Nadie llama a nadie todavía», dijo Pablo con voz firme. Camila se detuvo. «Pablo, ¿estás cruzando una línea?» La línea la cruzó quien haya decidido mantener a mi hija en una silla cuando podía caminar. El silencio cayó como una sentencia. Mateo miró a Pablo con respeto. Valentina se aferró a su mano, y en ese instante algo dentro del millonario cambió. Durante años había sido un hombre que resolvía todo con dinero, pero ahora entendía que el problema no era económico, era emocional, psicológico, manipulativo, y posiblemente mucho más oscuro. Camila habló de nuevo, esta vez más fría. «Si vas a creerle a un niño pobre antes que a mí, tal vez no soy la persona adecuada para esta familia». La frase fue una amenaza disfrazada. Pablo la reconoció, y también reconoció el desprecio oculto en la palabra pobre. Mateo bajó la mirada por un segundo, pero Pablo no. «No vuelvas a hablar así frente a mi hija». El tono fue definitivo. Camila comprendió que estaba perdiendo control, y eso la inquietó. Valentina dio un paso más y cayó ligeramente hacia adelante. Pablo la sostuvo. Pero no fue una caída por parálisis, fue por debilidad muscular. Años sin uso. Eso era. No enfermedad irreversible, no daño permanente. Desuso. Y eso significaba algo aterrador. Alguien había reforzado ese desuso. Alguien había validado cada intento fallido. Alguien había premiado la inmovilidad. Pablo miró a su hija. «¿Desde cuándo puedes hacer esto?» Valentina dudó. «Desde hace mucho, pero la tía Camila decía que si yo lo intentaba sola y me veías caer, te iba a romper el corazón. La manipulación era perfecta. Usó el amor del padre como arma. Usó el recuerdo de la madre como herramienta, usó el miedo de una niña para mantener una narrativa». Pablo sintió una rabia controlada, no era explosiva, era fría, peligrosa. «Camila, mañana mismo vamos a consultar con otro especialista, sin intermediarios». Ella lo miró fijamente. «Si haces eso, destruirás todo lo que hemos construido». La frase tenía doble sentido. Y Pablo lo percibió. ¿Qué exactamente habían construido? ¿Un vínculo o una dependencia? El bloque termina aquí. Pero ahora la pregunta es aún más inquietante.
Si Camila necesitaba que Valentina permaneciera vulnerable, ¿era por amor o por interés? La noche cayó completamente sobre la mansión en San Isidro. El jardín quedó en silencio, pero dentro de Pablo algo se estaba despertando. No era solo rabia, era determinación. Valentina ya estaba en su habitación, descansando después de la tensión del momento. Mateo había sido llevado por su madre, Lucía, la cocinera, quien miraba todo con una mezcla de miedo y alivio. Camila se había encerrado en el estudio, alegando que necesitaba procesar lo sucedido. Pablo, en cambio, no pensaba dormir. Se sirvió un vaso de agua en la cocina. Sus manos aún temblaban ligeramente. No podía dejar de repetir en su mente la imagen de su hija dando esos pasos. No eran imaginarios, no eran milagros, eran reales, y si eran reales, entonces todo lo demás era mentira. Subió lentamente al segundo piso. El pasillo estaba en penumbra. Se detuvo frente a la habitación de Valentina. Abrió la puerta con suavidad. La niña dormía profundamente agotada, pero había algo distinto en su expresión. No era la tristeza resignada de siempre, era calma, esperanza. Pablo sintió que una parte de su corazón se reconstruía, mientras otra se rompía. Cerró la puerta con cuidado y caminó hacia el estudio. El estudio era territorio de Camila. Allí organizaba las citas médicas, los documentos, los planes de la boda, las inversiones conjuntas que habían empezado a construir. Pablo tocó la puerta. Camila. Silencio. Giró la manija. Estaba abierta. El estudio estaba vacío, pero el escritorio estaba encendido. La laptop abierta. La pantalla mostraba un correo electrónico. Pablo no era un hombre que invadiera privacidad, pero esa noche algo había cambiado. Se acercó lentamente y leyó. El asunto del correo decía: seguimiento del caso, mantener narrativa actual. El remitente, Dr. Salazar. El cuerpo del mensaje era breve. Camila, como acordamos, el informe oficial seguirá indicando movilidad limitada severa. Sin embargo, sugiero reducir controles externos. Cualquier revisión adicional podría generar inconsistencias. El vaso de agua cayó de la mano de Pablo y se estrelló contra el suelo. El sonido fue seco, definitivo. La narrativa actual, movilidad limitada severa, reducir controles externos, inconsistencias. No era paranoia, no era imaginación, era coordinación. Alguien había manipulado diagnósticos, alguien había sostenido una mentira médica, y Camila estaba directamente involucrada. Pablo respiraba con dificultad. Abrió otros correos, transferencias, pagos, consultorías privadas, honorarios adicionales al doctor, montos elevados, demasiado elevados. Pero lo más perturbador no eran las cifras. Era una frase en otro mensaje: mientras la niña dependa emocionalmente, el vínculo se fortalece. Pablo sintió que el mundo se inclinaba. Dependencia emocional, vínculo, fortalece. ¿Fortalece qué? ¿El amor o el control? Escuchó pasos en el pasillo. Cerró la laptop rápidamente. Camila apareció en la puerta. Su rostro estaba sereno, demasiado sereno. No deberías estar aquí. No debería haber tenido que descubrir esto, respondió Pablo con voz baja. Camila lo observó unos segundos. Luego cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué leíste? ¿Lo suficiente? Silencio. Ella caminó lentamente hacia el escritorio. Pablo, los negocios médicos son complejos. A veces los informes necesitan consistencia. Consistencia o manipulación. La palabra cayó como una acusación formal. Camila no se alteró. Eso fue lo más inquietante. Tú estabas devastado después de la muerte de Mariana. Valentina también. Si ella mejoraba demasiado rápido, tu proceso de duelo se habría alterado. Estás diciendo que decidiste ralentizar la recuperación de mi hija por mi bien, por estabilidad. Otra vez esa palabra, estabilidad. Pero ahora ya no tenía el mismo significado.
Estabilidad no es lo mismo que mentira. Camila lo miró fijamente. ¿Sabes qué es lo que realmente te asusta, Pablo? Él no respondió. Que si Valentina deja de ser la niña frágil que necesita protección constante, tú tendrás que enfrentar la pérdida real de Mariana, sin distracciones. La frase fue un golpe psicológico calculado. Camila no estaba improvisando, estaba defendiendo una estrategia. Pablo apretó los dientes. No te atrevas a usar el nombre de mi esposa para justificar esto. Camila dio un paso más cerca. Yo fui quien sostuvo esta casa cuando tú viajabas por Santiago, Monterrey, Bogotá, cerrando contratos. Yo fui quien estuvo aquí cuando ella lloraba. Yo construí el puente entre ustedes. Construiste una dependencia, respondió él. Construí una familia, pero esa palabra ahora sonaba hueca. Pablo volvió a abrir la laptop. Giró la pantalla hacia ella. Mantener narrativa actual. ¿Eso también es familia? Por primera vez, la máscara de Camila se resquebrajó levemente. Los médicos exageran en sus correos. ¿Y las transferencias? Silencio. Era para asegurar discreción. ¿Discreción sobre qué? Camila respiró hondo, y entonces dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. Si Valentina se recuperaba totalmente, tu atención volvería a tus negocios, yo desaparecería. Ahí estaba. No era solo control emocional, era miedo a perder posición. Pablo sintió una mezcla de tristeza y furia. Entonces necesitabas que mi hija siguiera siendo vulnerable para asegurarte un lugar en mi vida. Camila no respondió, no lo negó. Eso fue suficiente. Pablo cerró la laptop lentamente. Mañana mismo voy a denunciar esto. Camila lo miró con frialdad. Y destruir el nombre de tu hija en un escándalo médico. Exponerla a interrogatorios, tribunales, prensa. Eso es protegerla. La amenaza ahora era legal, reputacional. Pablo entendió que la situación era más profunda. Había contratos, firmas, consentimientos médicos. Él mismo había autorizado procedimientos. Si esto salía a la luz, la prensa lo convertiría en negligencia paternal. Camila lo sabía. Había pensado en todo. No voy a permitir que sigas manipulando esta casa, dijo Pablo. Ella cruzó los brazos. Ya es tarde para deshacer lo que construimos. Esa frase sonó como advertencia, como si existieran más capas, más secretos. Pablo sintió que apenas había descubierto la superficie, y entonces recordó algo, una cláusula prenupcial. Camila había insistido en firmarla, pero con una condición específica, que en caso de matrimonio ella asumiría control administrativo sobre la fundación médica que Pablo financiaba para tratamientos infantiles. En ese momento le pareció un gesto noble. Ahora parecía estratégico. ¿Y si la condición médica de Valentina justificaba fondos? ¿Y si la narrativa sostenía inversiones? ¿Y si la vulnerabilidad era rentable? La sola idea le heló la sangre. Camila, ¿cuánto dinero moviste en nombre del tratamiento de mi hija? Ella sostuvo su mirada y guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta más aterradora de todas. El bloque termina aquí, pero ahora la verdad es más peligrosa de lo que parecía. Esto ya no es solo manipulación emocional, es posible fraude. Y Pablo apenas está comenzando a entender la magnitud de la traición dentro de su propia casa. El silencio entre Pablo y Camila no fue solo incómodo, fue definitivo. El estudio quedó en penumbra mientras la luz de la laptop iluminaba parcialmente los rostros de ambos. Ya no había romanticismo, no había complicidad, solo había cálculo. Camila rompió el silencio primero. Si haces esto público, no solo me destruirás a mí, también destruirás la reputación de tu fundación. Los inversionistas no toleran escándalos médicos. Pablo la observó con una frialdad que ella nunca había visto antes. ¿Cuánto dinero moviste usando el nombre del tratamiento de mi hija? Ella sostuvo su mirada. No negó.
No confirmó. Simplemente respondió. Todo fue para garantizar estabilidad financiera. Otra vez esa palabra. Pero ahora Pablo entendía que estabilidad era su forma de decir control. Pablo cerró la laptop lentamente. Mañana mismo hablaré con el doctor Salazar, personalmente. Camila sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, sutil, pero peligrosa. Él no hablará contigo. ¿Por qué? Porque firmaste cláusulas de confidencialidad que delegan la comunicación médica a mí. El golpe fue preciso. Pablo sintió un vacío en el estómago. Recordó esos documentos, firmados durante un viaje urgente a Santiago. Camila le había enviado los archivos para firmar digitalmente. Solo son formalidades administrativas, le había dicho. Formalidades. Ahora eran barreras. «Pensaste en todo», murmuró Pablo. «Siempre pienso en todo». No había arrepentimiento en su voz. Había orgullo. Eso fue lo que terminó de convencerlo. Pablo salió del estudio sin decir más. Pero esa salida no fue derrota. Fue estrategia. Mientras caminaba por el pasillo, su mente ya estaba organizando movimientos. Él era empresario. Sabía negociar. Sabía detectar fraudes y sabía algo fundamental. Quien actúa primero pierde. Quien observa gana. Entró nuevamente a la habitación de Valentina. Ella estaba despierta, sentada en la cama. «Papá, ¿estás enojado conmigo?» El corazón de Pablo se quebró. «Nunca contigo». Se sentó a su lado. «Quiero que me digas algo muy importante. ¿Desde cuándo puedes caminar?» Valentina bajó la mirada. «Desde hace casi un año completo». «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque la tía Camila decía que si lo intentaba sin permiso podía lastimarme, y tú ibas a pensar que yo estaba jugando con algo serio». Pablo respiró profundo. «¿Alguna vez te lastimaste intentando caminar?» «No. Solo me dolían las piernas porque no las usaba mucho». Esa frase era clave. Dolor por desuso. No por enfermedad degenerativa, no por daño neurológico irreversible. Desuso. Pablo sintió que la ira se transformaba en claridad. «Mañana vamos a salir juntos, solo tú y yo. Sin la tía Camila, sin nadie más». Los ojos de Valentina brillaron. Era la primera vez en años que saldrían solos. Pablo se inclinó y la abrazó con fuerza. «Te prometo algo. Nunca más vas a sentir miedo de caminar». Esa noche, mientras Camila dormía en la habitación principal, Pablo no cerró los ojos. Se levantó a las 3 de la mañana. Bajó al despacho privado que casi nunca usaba. Sacó su teléfono personal. No el corporativo, el personal. Marcó un número que no usaba desde hacía años. «Alonso», una voz grave respondió del otro lado. «Pablo, ¿cuánto tiempo?» Alonso Herrera era abogado penalista en Lima, especialista en delitos financieros. «Necesito que vengas mañana a primera hora. Es confidencial». «¿Es grave?» Pablo miró hacia la escalera. «Mucho». Al día siguiente, antes de que Camila despertara, Pablo ya estaba en la cocina con Valentina. Lucía, la madre de Mateo, los miraba con discreción. «Señor Pablo, gracias por creerle a mi hijo. Gracias a él estoy viendo lo que no quise ver». Valentina estaba nerviosa, pero no por caminar, por salir sin permiso. Eso era lo más revelador. Camila bajó las escaleras impecablemente vestida. «¿A dónde van tan temprano?» «A desayunar fuera», respondió Pablo con naturalidad. «Puedo acompañarlos». «No es necesario». La tensión fue evidente, pero Pablo mantuvo la calma. «Volvemos en un par de horas». Tomó la mano de su hija y salió. Camila los observó desde la puerta. Su expresión no era de tristeza, era de cálculo. Pablo llevó a Valentina a una clínica privada en Miraflores, no a la habitual, no a la que Camila coordinaba. Una nueva, sin aviso previo, sin agenda compartida. El especialista que los recibió era el doctor Ignacio Rivas, neurólogo pediátrico reconocido en Perú.
Después de una evaluación preliminar, el doctor frunció el ceño. Señor Pablo, según estos reflejos, no hay indicios de parálisis irreversible. Pablo sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Está seguro? Muy seguro. Necesitaríamos estudios complementarios, pero clínicamente no veo motivo para que no pueda caminar con rehabilitación adecuada. Valentina miró a su padre. No entendía términos médicos, pero entendía tono, esperanza. Pablo apretó su mano. Doctor, esto pudo haber sido mal diagnosticado durante años. El doctor dudó. Un error inicial puede suceder, pero mantenerlo sin reevaluación periódica sería poco profesional. Poco profesional. Pablo entendió la diplomacia. Salieron de la clínica con una carpeta de nuevas órdenes médicas. Mientras caminaban hacia el auto, Valentina dio pasos pequeños, pero ya no con miedo, con ilusión. Papá, ¿puedo ir a la escuela normal? La pregunta lo atravesó. Sí. ¿Y correr? Sí. Ella sonrió como si hubiera recibido el mundo entero. Pablo sintió una mezcla de felicidad y rabia. Felicidad por el futuro, rabia por el pasado. Cuando regresaron a la mansión, Camila estaba en el salón principal. ¿Cómo les fue? Muy bien, respondió Pablo. ¿A dónde fueron exactamente? A confirmar algo. Ella lo miró fijamente. ¿Qué confirmaron? Que mi hija no está paralizada. El silencio fue inmediato. Camila no se movió, no parpadeó. Eso es imposible. Lo imposible fue mantener esta mentira tanto tiempo. Ella caminó lentamente hacia él. ¿Crees que todo esto es tan simple? ¿Que solo se trata de caminar? Se trata de verdad. La verdad no siempre protege, Pablo. La mentira tampoco. Camila lo miró unos segundos más, y entonces dijo algo que reveló que aún guardaba cartas ocultas. Si decides ir hasta el final con esto, no solo caeré yo. Pablo sintió que algo más estaba enterrado, algo mayor. ¿Qué quieres decir? Ella se inclinó ligeramente hacia él. Firmaste autorizaciones que podrían interpretarse como negligencia. Ahí estaba, la amenaza legal directa. ¿Me estás chantajeando? Camila no respondió, pero su silencio lo confirmó. El bloque termina aquí. Ahora Pablo ya sabe la verdad médica, pero la guerra apenas comienza, porque Camila no está dispuesta a caer sola, y lo que amenaza con revelar podría destruir no solo su compromiso, sino el legado entero del millonario Pablo. La palabra negligencia quedó flotando en el aire como una amenaza invisible. Camila no había levantado la voz. No había gritado, pero el mensaje era claro. Si ella caía, Pablo también. Y eso lo cambiaba todo. Pablo la miró sin parpadear. Durante años creyó que conocía cada movimiento dentro de su empresa, cada contrato, cada inversión. Pero no había revisado lo más importante, su propia casa. ¿Exactamente de qué me estás acusando?, preguntó finalmente, con una calma que sorprendió incluso a Camila. Ella inclinó ligeramente la cabeza. No es una acusación, es una advertencia. Firmaste consentimientos médicos donde aceptabas tratamientos conservadores. Si ahora declaras que todo fue una manipulación, los abogados pueden argumentar que no supervisaste adecuadamente el caso de tu hija. Pablo comprendió la jugada. No era solo chantaje emocional, era estrategia legal. Camila había preparado un blindaje. ¿Planeaste esto desde el principio? Planeé proteger mi posición. La sinceridad fría fue más brutal que cualquier mentira. ¿Protección o ambición? Ella no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá del salón principal, cruzó las piernas con elegancia y lo miró con una serenidad inquietante. Cuando llegué a tu vida, estaba roto, Pablo. Mariana había muerto. Valentina no hablaba. La casa era un mausoleo. Yo reconstruí esto. Lo reconstruiste sobre una mentira. Lo reconstruí sobre estabilidad. No uses esa palabra otra vez. Camila suspiró. ¿Sabes cuánto cuesta mantener una fundación médica?
¿Sabes cuánto donan los inversionistas cuando ven un caso conmovedor dentro del entorno familiar del fundador? El silencio fue inmediato. Pablo sintió que algo mucho más oscuro emergía. ¿Estás diciendo que utilizaste la condición de mi hija para atraer donaciones? Camila sostuvo su mirada. Estoy diciendo que las historias generan empatía. Y la empatía genera apoyo financiero. El mundo pareció detenerse. No era solo miedo a perder su lugar, era explotación. Convertiste la vulnerabilidad de mi hija en una estrategia de marketing. La fundación ayudó a cientos de niños, a costa de mantener a la mía sentada. Camila no apartó la mirada. Eso fue lo más perturbador. No había culpa visible, solo lógica. En ese momento, el teléfono de Pablo vibró. Era Alonso. Estoy afuera. Pablo levantó la vista hacia Camila. No voy a discutir más. Ella frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Lo que debí haber hecho hace años. Alonso Herrera entró por la puerta principal acompañado de Lucía, quien lo dejó pasar discretamente. Camila se puso de pie de inmediato. ¿Qué significa esto? Significa que esta conversación ya no es privada. Alonso era un hombre sereno, traje oscuro, mirada analítica. Observó a Camila con profesionalismo. Buenas tardes. Ella intentó recuperar control. Esto es un asunto familiar. Alonso respondió con calma. Según la información preliminar que me dio el señor Pablo, puede no serlo. Camila giró hacia Pablo. ¿En serio trajiste un abogado a nuestra casa? Esta dejó de ser nuestra cuando decidiste manipular diagnósticos. Camila apretó los dientes. No tienes pruebas. Pablo la miró con firmeza. Tengo correos electrónicos, transferencias, informes médicos y un nuevo diagnóstico independiente. El silencio se volvió denso. Alonso abrió una carpeta. Señora Camila, si existe evidencia de alteración deliberada de informes médicos, estamos hablando de fraude agravado y manipulación de menores. La palabra menores resonó. Camila perdió por primera vez el control visible. Esto es absurdo. Alonso no elevó la voz. También tenemos registros financieros preliminares que indican movimientos desde la cuenta de la fundación hacia consultorías privadas vinculadas al doctor Salazar. Camila giró lentamente hacia Pablo. No sabes en lo que te estás metiendo. Sí lo sé. Y esa vez Pablo no dudó, porque había algo más que ella no sabía. Esa mañana, después de salir de la clínica con Valentina, Pablo no solo habló con Alonso, también llamó a su equipo financiero interno y pidió auditoría completa, silenciosa, discreta. Los primeros reportes habían llegado una hora antes. Desvíos pequeños, pero constantes, consultorías infladas, pagos duplicados. Y lo más grave, un contrato preliminar que transfería control parcial de la fundación a Camila tras el matrimonio. Camila entendió entonces que su estructura estaba siendo expuesta. Si destruyes esto, los inversionistas se retirarán, dijo con voz baja. Si no lo destruyo, mi hija seguirá pagando el precio. La respuesta fue definitiva. Valentina apareció en la escalera en ese momento. Había escuchado voces elevadas. Estaba de pie, sin silla. Camila la vio. Y algo en su expresión cambió. No era miedo, era pérdida. La niña bajó lentamente los escalones, apoyándose en el pasamanos. Cada paso era una declaración pública. Pablo se acercó inmediatamente. «Vuelve a tu habitación, mi amor». «No», respondió ella con una firmeza nueva. «Quiero estar aquí». Camila la miró fijamente. Durante años había sido su figura de autoridad emocional. Pero ahora ese poder estaba desapareciendo. «Valentina, esto no te corresponde». «Sí me corresponde», dijo la niña, «porque era mi mentira». La frase golpeó a todos. Pablo se agachó frente a ella. «Nunca fue tu mentira». Camila desvió la mirada por primera vez. Alonso observaba todo en silencio, tomando nota mental. «Señora Camila», dijo finalmente,
Le sugiero asesoría legal independiente. Eso fue el inicio oficial del colapso. Camila caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Pablo, cuando todo esto explote en la prensa, no habrá vuelta atrás. Prefiero enfrentar la verdad que vivir en una mentira. Ella lo miró unos segundos más y se fue. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. El silencio posterior fue pesado. Valentina se abrazó a su padre. ¿Se fue para siempre? Pablo respiró profundamente. Sí, pero sabía que no era tan simple, porque Camila no era una mujer que aceptara derrotas fácilmente, y ahora, con todo su esquema en riesgo, podría actuar de manera impredecible. Alonso cerró su carpeta. Pablo, esto va a escalar. Prepárate. Estoy listo. Pero en el fondo sabía que apenas comenzaba la verdadera batalla, porque el fraude financiero era una cosa, pero la manipulación psicológica a una menor, eso era mucho más grave. Y si el doctor Salazar decidía protegerse, podría revelar aún más secretos. El bloque termina aquí. Camila ya no controla la casa, pero el escándalo está a punto de salir al exterior, y cuando lo haga, la reputación del millonario Pablo será puesta a prueba como nunca antes. La mañana siguiente amaneció más fría de lo habitual en Lima, pero el frío no venía del clima, venía de la tormenta que estaba a punto de estallar. A las 7 en punto, el teléfono de Pablo comenzó a vibrar sin descanso. Primero fue un mensaje de su director financiero. Necesitamos hablar urgentemente. Luego, una notificación de prensa digital. Un titular en letras grandes. Fundación del empresario Pablo Herrera bajo investigación por irregularidades médicas. Don Pablo cerró los ojos un segundo. No fue sorpresa. Fue confirmación. Camila había actuado. La guerra ya no era privada. Bajó al comedor. Valentina estaba desayunando con Lucía. Mateo también estaba allí, invitado por primera vez sin formalidades. La niña estaba de pie, sin silla, sin miedo, y eso para Pablo ya era una victoria imposible de arrebatar. Lucía levantó la mirada. Señor Pablo, están periodistas afuera. Perfecto. Exactamente como Camila había advertido. Pablo respiró profundo. Valentina, hoy no irás a la escuela. ¿Por qué? Porque hay adultos que no saben comportarse cuando la verdad los asusta. La niña lo miró con madurez inesperada. ¿Es por la tía Camila? Pablo asintió lentamente. Sí. En ese momento, Alonso entró por la puerta principal. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo. Su expresión no era alarmista, era estratégica. Ella presentó primero, dijo sin rodeos. ¿Qué presentó? Una denuncia preventiva. Pablo levantó la mirada. ¿Mati contra mí? No directamente. Contra el doctor Salazar, pero mencionando posibles inconsistencias administrativas en la fundación. Movimiento brillante, desviaba la atención, plantaba duda, protegía su narrativa. «Quiere que parezca que yo fui negligente», murmuró Pablo. «Exactamente». Alonso abrió la carpeta. «Pero tenemos algo mejor». Dentro había registros financieros detallados, transferencias que vinculaban directamente a Camila con cuentas personales en Panamá, consultorías ficticias, pagos inflados y algo aún más contundente, un audio. «¿Qué es esto?», preguntó Pablo. «Conversación entre Camila y el doctor Salazar. La obtuvimos legalmente a través de una auditoría judicial preliminar». Pablo sintió un nudo en el pecho. Alonso presionó play. La voz de Camila sonó clara. «Necesitamos mantener el diagnóstico estable. Mientras ella siga dependiendo, Pablo no cuestionará nada». El silencio fue absoluto. Valentina estaba en la cocina, pero la voz no llegó hasta allí. Solo Pablo y Alonso escucharon, y fue suficiente. Pablo apretó los puños, no por odio, por decepción. «Procedemos hoy», dijo Alonso. Pero antes de responder, Pablo escuchó un murmullo creciente afuera. Se asomó por la ventana. Cámaras, micrófonos, vehículos de prensa. Camila había iniciado el espectáculo.
Esto se hará en público, dijo Pablo finalmente. Alonso lo miró con atención. ¿Estás seguro? Sí. Salió por la puerta principal. Los flashes lo cegaron por un segundo. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Señor Pablo, ¿es cierto que hubo fraude en su fundación? ¿Su hija fue mal diagnosticada deliberadamente? ¿Su prometida está implicada? Pablo levantó la mano pidiendo silencio, y algo en su postura hizo que la multitud bajara el volumen. Durante años confié en personas que hoy están bajo investigación. Mi prioridad no es la reputación, es la salud y el bienestar de mi hija. La declaración fue clara. No acusó, pero no protegió. ¿Está diciendo que hubo manipulación médica? Pablo respiró. Estoy diciendo que la verdad será revelada por las autoridades competentes. Detrás de él, Valentina apareció en la puerta, de pie, sin silla. Un murmullo recorrió a los periodistas. Las cámaras giraron hacia ella. ¿Ella puede caminar?, gritó alguien. Valentina miró a su padre. Él asintió, y la niña dio 3 pasos firmes hacia adelante. Los flashes se multiplicaron. La imagen era contundente. La narrativa de fragilidad acababa de romperse frente a todo el país. En ese instante, un vehículo negro se detuvo frente a la casa. Camila bajó, impecable, serena, pero su mirada estaba cargada. No deberías haber hecho esto así, dijo al acercarse. No debería haber tenido que hacerlo nunca. Ella miró a Valentina, y por primera vez no había control en su expresión. Había pérdida. Esto no termina aquí, Pablo. Termina hoy. Alonso se acercó. Señora Camila, existe una orden preliminar para congelar ciertas cuentas vinculadas a la fundación y a transferencias personales. Camila no se movió, pero sus ojos cambiaron. La estructura que había construido estaba colapsando. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo ella mirando a Pablo. Que cuando todo esto pase, tú seguirás siendo un hombre solo. La frase fue cruel, personal, calculada. Pero Pablo ya no reaccionó como antes. Prefiero estar solo que rodeado de mentira. La policía llegó minutos después, no para arrestarla aún, pero sí para iniciar proceso formal. Los periodistas registraron cada segundo. Valentina se aferró a la mano de su padre. Mateo observaba desde la cocina, orgulloso. Lucía lloraba en silencio. Camila subió al vehículo sin resistencia, pero antes de cerrar la puerta, dijo algo que dejó una sombra. Hay cosas que aún no sabes. El auto se fue. El ruido disminuyó lentamente. Pablo miró a su hija. ¿Tienes miedo? No, respondió ella. Ya no. Y esa respuesta valía más que cualquier titular. Pero dentro de Pablo quedaba una inquietud. Hay cosas que aún no sabes. ¿Qué significaba? ¿Había más capas, más implicaciones? ¿O era solo el último intento de sembrar inseguridad? El bloque termina aquí, la verdad ya está expuesta. Camila ha perdido el control, pero la batalla legal apenas comienza. Y la pregunta que ahora pesa en el aire es inquietante. ¿Qué más podría salir a la luz cuando la investigación avance completamente? 3 meses después, la mansión en San Isidro ya no era la misma. No porque hubiera perdido lujo, sino porque había recuperado algo mucho más valioso: silencio sin tensión, risas sin miedo, verdad sin manipulación. La investigación avanzó más rápido de lo que muchos esperaban. El doctor Salazar aceptó un acuerdo judicial. Admitió haber alterado informes médicos a cambio de pagos irregulares. No habló por lealtad, habló para reducir su condena, y cuando habló, confirmó todo. Camila no solo había influenciado diagnósticos, había diseñado un sistema emocional, un sistema financiero, un sistema de dependencia. Utilizó la vulnerabilidad de una niña para consolidar su posición dentro de una familia poderosa y asegurar control administrativo sobre la fundación médica.
Los desvíos económicos fueron comprobados, las cuentas congeladas, los contratos anulados. La fundación, lejos de desaparecer, fue reestructurada bajo supervisión externa independiente. Pablo decidió mantenerla abierta, pero con un cambio fundamental. Nunca más una historia personal sería usada como herramienta de marketing. El escándalo duró semanas. Programas de televisión, columnas de opinión, redes sociales divididas. Algunos lo acusaron de negligencia. Otros lo defendieron por enfrentar la verdad públicamente, pero Pablo aprendió algo esencial durante ese proceso. La reputación puede reconstruirse. La confianza de un hijo, no siempre. Una tarde luminosa, Valentina estaba en el jardín, corriendo. Sí, corriendo. No perfectamente, no como una atleta, pero corriendo. Sus piernas aún estaban en rehabilitación constante, pero ahora el dolor era progreso, no desuso. Mateo corría junto a ella. Lucía los observaba desde la cocina con una sonrisa que no intentaba esconder. Pablo estaba sentado en una banca bajo el viejo roble, el mismo árbol que había sido testigo del primer paso. Recordaba cada segundo de aquella tarde, el temblor, el miedo, la verdad emergiendo. Alonso se acercó con una carpeta más liviana esta vez. «Caso cerrado», dijo simplemente. Pablo asintió. «¿Y ella?» «Proceso judicial en curso, pero sin acceso a fondos, sin control y con cargos formales. No podrá volver a ejercer influencia médica ni administrativa». Pablo no sintió satisfacción, sintió cierre. «Gracias, Alonso. Gracias a ti por no elegir el silencio». Cuando el abogado se fue, Valentina se acercó caminando, sudada, sonriente. «Papá, mira». Y dio una pequeña vuelta, sin caer, sin pedir permiso, solo siendo niña. Pablo la levantó en brazos, aunque ella ya no lo necesitaba. «Estoy orgulloso de ti». ¿Por caminar? No, por tener el valor de decir la verdad. Valentina lo miró con inocencia. «Yo tenía miedo». «Yo también». Esa confesión fue importante, porque durante años Pablo creyó que ser fuerte significaba no mostrar vulnerabilidad, pero aprendió que ser padre significaba escuchar incluso cuando la verdad incomoda. Esa noche, mientras el sol se ocultaba sobre Lima, Pablo llevó a su hija al cuarto de Mariana, un espacio que había permanecido intacto. Fotografías, recuerdos, perfume aún guardado. Valentina miró la foto de su madre. ¿Mamá estaría feliz? Pablo respiró profundamente. Sí, muy feliz. ¿Por qué? Porque ahora estamos siendo honestos. Valentina apoyó la cabeza en su hombro. La tía Camila decía que si yo mejoraba, tú olvidarías a mamá. Pablo cerró los ojos. Nadie reemplaza a nadie. El amor no funciona así. Se agachó frente a ella. Escúchame bien. El amor no compite. El amor no necesita que alguien esté débil para existir. El amor verdadero quiere verte fuerte. Valentina asintió lentamente. Esa noche no hubo pesadillas, no hubo miedo a caminar, no hubo permiso que pedir. Semanas después, Valentina comenzó en una nueva escuela. El primer día fue especial. Entró caminando, sin silla, sin etiquetas. Mateo fue su primer amigo oficial. Lucía consiguió un puesto administrativo en la fundación, esta vez con salario digno y contrato formal. Pablo decidió algo más. Creó un programa dentro de la fundación llamado Paso Libre, un proyecto dedicado a revisar diagnósticos prolongados en niños con movilidad limitada, porque entendió algo fundamental: no todos los errores son malicia, pero cuando lo son, deben detenerse. El primer evento público de la nueva etapa fue sencillo, sin espectáculo, sin dramatismo exagerado. Pablo subió al escenario junto a su hija y habló con claridad. Durante años creí que proteger era controlar, que pagar era cuidar, que delegar era confiar. Me equivoqué. Proteger es escuchar, cuidar es estar presente, y confiar no significa cerrar los ojos.
Valentina tomó el micrófono, pequeña, firme. Yo puedo caminar porque mi papá decidió escuchar. El auditorio se puso de pie, pero lo más importante no fue el aplauso, fue la paz. Esa noche, de regreso en casa, Pablo se sentó nuevamente bajo el roble. Pensó en todo lo que casi pierde. No solo dinero, no solo reputación, sino momentos, sonrisas, verdades. Valentina salió al jardín. Se sentó a su lado. ¿Estás pensando en la tía Camila? Un poco. Yo no la odio. Pablo la miró sorprendido. ¿No? No. Solo creo que tenía miedo de quedarse sola. La madurez de esa frase lo conmovió. A veces las personas hacen cosas malas por miedo. ¿Y eso las hace malas para siempre? Pablo pensó antes de responder. Las decisiones tienen consecuencias, pero todos podemos elegir diferente en algún momento. Valentina apoyó su cabeza en su brazo. Yo elijo caminar. Pablo sonrió. Y yo elijo escucharte. El viento suave movía las hojas del árbol, el mismo árbol que fue testigo de la mentira, y ahora era testigo de la libertad. A veces creemos que el peligro viene de afuera, de extraños, de enemigos visibles, pero muchas veces el verdadero riesgo está en el silencio, en no hacer preguntas, en aceptar explicaciones cómodas, porque nos ahorran confrontación. Esta historia no trata solo de un millonario, ni de una prometida ambiciosa, ni de fraude. Trata de algo más profundo, de cómo el amor mal entendido puede convertirse en control, de cómo el miedo puede disfrazarse de protección, y de cómo la verdad, aunque duela, siempre libera. Si alguna vez sentiste que tu voz no era escuchada, si alguna vez dudaste de lo que veías por miedo a incomodar, recuerda esto: la verdad no destruye familias, las mentiras sí. Escucha a tus hijos, escucha tus intuiciones, escucha incluso esa pequeña incomodidad que insiste en que algo no está bien. Porque el amor real no necesita que alguien sea débil para existir. El amor verdadero celebra cuando el otro se levanta. Y a veces, el paso más importante no es caminar, es atreverse a dar el primer paso hacia la verdad.